Abrimos la primera entrevista de esta mañana y le damos la bienvenida al diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone. Ustedes saben, la reforma jubilatoria está en el centro de la agenda política y bromeando con el diputado antes de comenzar en la tanda decíamos Semana Santa, Semana de Turismo, Semana Política, ¿no? Porque no hay descanso para las negociaciones. Bienvenido, Perrone, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué está pasando en estos días a propósito de que no se termina de encontrar un punto intermedio, no se termina de encontrar, digamos, un camino de salida a las propuestas que tiene Cabildo Abierto y que de algún lado se toman como que no se está respetando un acuerdo previo y del otro que, bueno, que la reforma no es positiva para la gente? ¿En qué está la negociación para que quien nos está mirando sepa? Sí, en estos días, bueno, en el receso de esta semana, principalmente trabajando en llamadas telefónicas y algunas reuniones un poco informales para seguir trabajando sobre la reforma, buscar una mejor reforma y que se llegue a un buen consenso para que termine una buena ley pensando en la gente y en las futuras generaciones. Lo hemos dicho desde Cabildo Abierto, se ha dicho que hay una reforma, que la reforma hay que hacerla, que la reforma es necesaria, pero bueno, hemos encontrado en todo este tiempo de discusión temas que nosotros no estamos dispuestos a apoyar, que han sido temas de controversia, que fueron tratados en las distintas comisiones, con consultas a todas las delegaciones y al final de todo ese trabajo, bueno, lo que es público y conocido, que hay temas que nosotros no estamos dispuestos a apoyar, como son las inversiones de la SAFAP en el exterior, y después tenemos la diferencia en el cálculo jubilatorio en base a los años de aportes. Ahora, esos son puntos fundamentales y creo que más que la SAFAP, la cuestión vinculada a la edad, a los años que se toman en consideración en el momento de la jubilación. ¿Qué pasa con ese punto? Porque desde el Partido Nacional ya se había señalado que en eso iban a ser intransigentes, pero... Sí, en realidad sobre ese punto hay mucho diálogo, ¿no? Buscando el mejor camino. No hay una definición concreta hasta el momento. Son los dos puntos para nosotros que están por igual. No es que uno tenga más importancia que el otro. Son los dos puntos centrales donde nosotros pretendemos pero tal vez el gobierno, por lo menos el Partido Nacional, ha señalado que en ese punto en particular no se cedería. Tal vez el tema de la SAFAP se puede evaluar un poco más, pero el tema de la edad... En realidad acá todos tenemos que estar dispuestos a ceder. Es parte de la negociación política, buscar el consenso y buscar el mejor camino. Eso entendemos y interpretamos que debería darse en estas horas, en lo que queda de acá hasta el lunes, hasta que llegue la comisión. Hoy Diario El País titula Destino de la reforma jubilatoria se demora. El gobierno espera la respuesta de Manini, pero llegaría la semana próxima. Pero si miro la diaria, dice reforma de la seguridad social desde Cabildo Abierto. Insisten con que la pelota está en la cancha del presidente. ¿Quién tiene la pelota a esta hora? En realidad no es que uno tenga la pelota o la tenga el otro. Lo que está sí es un intenso diálogo, como decía recién, buscando la solución y el camino para salir adelante. Yo entiendo que todo esto se va a terminar dilucidando antes del próximo lunes, porque no podemos llegar... La semana pasada también pensábamos que se dilucidaban esa semana. Bueno, ¿no? sí, pero se votó la prórroga, se habló de la necesidad de la prórroga. La prórroga no era un capricho. Hay temas intensos que tienen que ver con temas técnicos que nosotros queremos estar muy tranquilos a la hora de levantar la mano de que estamos votando una buena ley. Entonces es por eso el pedido de prórroga, no es un capricho para negociar más, esa es la realidad. Cabildo Abierto hizo un trabajo realmente intenso en la comisión. Probablemente sea, si uno revisa las taquigráficas, el partido que más participó y que más consulta hizo. Eso fue un trabajo que hizo principalmente el diputado Sodano, que yo le reconozco, que estuvo todos los días con sus asesores al firme en la comisión. Entonces, bueno, hay mucha pregunta que queda aún sin responder y que nosotros entendemos que también que la prórroga significa un mayor plazo para a quienes se les hicieron las consultas puedan responder. Perrone, perdón, para echarle un poco más de luz y claridad para los televidentes, sobre todo porque en cuestiones políticas de negociaciones a veces quedamos un tanto por fuera.
Pero en los hechos concretos, ¿por qué Cabildo entiende que los 25 años que se tomarían pueden ser perjudiciales? Digo, porque si se está trancando la negociación en ese sentido es porque hay algo que es negativo, me imagino, para la población. ¿Se va a jubilar con menos cantidad de dinero en ese prorrateo que se hace de 25 años? Nosotros lo interpretamos así y ese es el punto de discusión. O sea, para Cabildo Abierto, si se consideran 25 años, la gente se va a jubilar con menos. Nosotros decimos que al tomarse la base de cálculo en base a 25 años de aporte, se está yendo casi a los inicios laborales de las personas, donde por lo general los sueldos son más bajos. Aunque se aumente la edad jubilatoria. Entonces, aunque se aumente, entonces nosotros decimos, no es lo mismo el cálculo en base a los 20 años, que ese es el número que nosotros pretendemos saber, no es lo mismo el cálculo en base a los 20 años que en base a los 25, porque se está yendo mayor tiempo atrás en el tiempo de trabajo, de la vida laboral de la persona. Bajarlo a 23, como se ha trascendido que se está negociando, ¿cambiaría algo? No, eso de 23 yo lo tengo que desmentir porque no ha estado en la negociación el número de 23 años, nunca ha estado. No ha ido por ahí el camino de la porque negociación. Lo que en las últimas horas salió en la prensa es que se bajaría en vez de 25, 23... Y para los sectores donde no entran en ese cálculo, por ejemplo, los militares y los policías, bueno, ahí se vería qué fórmula se le encuentra, que de alguna manera era el compromiso que tenía Cabildo Abierto, por lo menos con los militares. No, acá en esta reforma Cabildo no tomó ningún compromiso con ningún colectivo en particular. Lo que siempre dijo Cabildo, que teníamos que revisar algunos sectores que son los de mayor esfuerzo físico. Siempre hablábamos de la industria frigorífica, de los choferes de ómnibus, que no es lo mismo trabajar hasta los 60 que hasta los 65, y bueno, y otros sectores. Pero nunca pusimos particular énfasis en ningún colectivo. Lo del 23 no ha estado en la negociación. Al día de hoy lo que se habla es buscar la forma, los mecanismos para que la reforma salga de la mejor manera. Nosotros entendemos que también tenemos que hablar claramente, no es bueno para la coalición estar empantanados en esta situación, tenemos que buscar la forma. Sí está en el compromiso por el país, eso es así, es verdad, pero lo que dice el compromiso por el país es que se necesita una reforma con un amplio consenso político, esas son las palabras que dice el compromiso por el país, y hasta el momento eso no se está dando, por eso tenemos que buscar el camino del consenso. ¿Está en peligro la reforma? ¿El proyecto de aprobarse? Bueno, lo que está es público, hay puntos que nosotros decidimos no apoyar, no aprobar. Pero son los dos puntos en los cuales cada uno de los lados o de las partes entiende que hay que ser intransigente, o por lo menos que no se podría ceder a eso. Sí, bueno, pero cuando nosotros arrancamos esta discusión, lo dije públicamente también, cuando íbamos a la negociación, sí, en el legislativo, yo preguntaba, bueno, ¿hay espacio para negociar de parte de los legisladores del Partido Nacional? O la palabra es la de Saldain, porque al final del día es la ley Saldain, la llamamos nosotros, ¿no? Entonces, yo escuchaba a Saldain por los medios de comunicación decir que no había espacio a tocar absolutamente nada. Entonces, para nosotros ya era difícil ir a la negociación si los legisladores del Partido Nacional principalmente iban a seguir la palabra de Saldain. Nosotros lo que hemos hecho en todo este tiempo y que estamos haciendo en estas horas es intentar explicar y conversar a nuestros socios de la coalición de lo malo que serían las inversiones de la SAFAP en el exterior o mejor dicho, de lo bueno que son o que serían o que serán las inversiones de la SAFAP en Uruguay. Que genere trabajo, que mueva la economía, que se lleven adelante todas esas obras que no se han podido hacer porque los mecanismos de conseguir financiamiento internacional son complejos. Bueno, ahí está el proyecto Neptuno que se puede llevar adelante con inversiones de la SAFAP. Y en este punto en concreto con el tema de las AFAPs, que por ahora no hay vía al pedido de Cabildo, ¿no? Sí mejoraron las garantías, pero sigue en el proyecto la posibilidad de que puedan invertir en el exterior. ¿Se podría acompañar en general la reforma y después negociar este artículo en particular? Bien, lo estuvimos analizando, pero también tenemos que ver algunas cuestiones del pasado.
Las inversiones de la SAFAP en el exterior fueron habilitadas en el gobierno del presidente Mujica. Entonces, bueno, si lo votamos en general, se puede dar que algunos artículos terminen votándose con mayorías circunstanciales. Como el Frente Amplio en su momento habilitó las inversiones de la SAFAP en el exterior, nada nos garantiza a nosotros que llegado el momento a la hora de votar, este artículo se termine votando con votos de parte del oficialismo y con el Frente Amplio. Si bien no pasó eso en el Senado, pero eso no quita que pueda pasar en diputado porque la reforma entró abierta. O sea Entonces, que Cabildo no tiene asegurado que va a votar en general, ni siquiera este proyecto de ley. Si el tema no queda bien cerrado y acordado dentro de la coalición, difícilmente nosotros votemos en general, justamente por esto, porque después pueden aparecer esas mayorías de momento y se termine votando. Ya ha pasado en otras votaciones que han votado Partido Nacional, Partido Colorado y Frente Amplio. No es garantía, si nosotros lo votamos en general, que esto se pueda dar. Claro, o sea, ahí, para entenderlo, no saldría este proyecto, en definitiva. Si no acordamos de antemano que la de la SAFAP no está y arreglamos o solucionamos el tema de la edad, es así, difícilmente se vote. Ahora, obviamente, a medida que ha surgido la discusión en torno a la reforma, cada uno como periodista ha consultado, ¿no?, diferentes fuentes. Integrantes de la coalición, que además están dentro de la comisión que está analizando el proyecto en diputados, me señalaron, por ejemplo, que Cabildo no había presentado, en base al cálculo de años, estudios que dieran cuenta que uno se podía llegar a jubilar con menos ingresos. ¿Tiene una fórmula que ha realizado? Porque hemos hablado muchísimo de ese tema, pero en definitiva usted decía no. Para Cabildo la gente se va a jubilar con menos dinero, ¿no? Sí. ¿Hay bases, hay estudios que realizaron, datos o cifras que puedan corroborar eso? Cada partido ha hecho sus cálculos, ¿no? Cabildo Abierto tiene su grupo de asesores y técnicos que han trabajado en el tema. Para nosotros el principal estudio, el dato concreto, debería salir de los equipos técnicos del BPS, que es lo que no tenemos. Entonces, por ahí, si hay más tiempo, si sigue la prórroga... BPS no hay apoyo para esta reforma. Bueno, pero los equipos técnicos, si se le encomienda un trabajo, deberían hacerlo o entregarlo. Los directores, la posición está sumamente dividida. Los directores que son electos por los directores sociales están todos en contra. Eso no es menor, es un dato que hay que tener arriba de la mesa a la hora de tomar la decisión. Reducir el cálculo a 20 años significa el 0,35% del PBI. Dice hoy, por ejemplo, El País presenta ese cálculo. No sé de dónde sale esa información ni quién la da. El cálculo que nosotros tenemos es que de cambiar de 25 años a 20... Cabildo en un principio pidió a 15, pero bueno, intentando mantener la buena sintonía y el diálogo adentro de la coalición de gobierno, cedimos hasta 20 y eso, según los números nuestros, tiene un costo de acá al año 2100, ¿no? Estamos hablando de 77 años, 76 años, un costo de $100 millones. O sea, es un costo mínimo en los números y el volumen de lo que son los números del sistema previsional en la cantidad de años. Entonces, bueno, es por ahí que nosotros decimos, lo que no le hace a la caja del Estado, sí le hace a las personas. Y nosotros, si bien acá se nos ha dicho, principalmente del Ejecutivo, tenemos que cuidar la salud financiera del sistema, a nosotros nos preocupa la salud financiera de las personas que se van a jubilar. Entonces, bueno, lo que no le hace a la caja del Estado, sí le hace a las personas. Perrone, pareciera que está en punto muerto, ¿no? Esta discusión, sobre todo por los aspectos que se tienen en cuenta FAP y los años para jubilarse. Si no saliera la reforma, ¿qué pasaría? Entiendo que quedaría un proyecto con media sanción en el Senado, que el próximo gobierno debería retomar, cualquiera sea el gobierno que toque, ¿no? Cualquiera que gane, porque la reforma es necesaria, así lo han dicho todos los actores políticos de primer nivel. Entonces, bueno, quedó con media sanción, más tiempo para discutir, nosotros lo hemos dicho. Para ustedes entonces sería el ideal que quedara en suspenso la reforma y repensar una nueva estrategia. Lo que pasa que el ideal es la mejor reforma.
Si es ahora, bien. Si no, más tiempo de discusión. Yo en un principio lo dije también, ¿por qué no discutimos esto después de la rendición de cuentas? Porque la próxima rendición de cuentas es la rendición de cuentas más importante de este gobierno. Es la última que se puede incrementar gasto, donde va a haber una discusión intensa dentro del oficialismo. Entonces, yo digo, ¿por qué no postergamos el plazo del trabajo de la comisión hasta después de la rendición de cuentas y enfoquémonos en lo que más importa, que es esta rendición de cuentas? Pero bueno, no llegamos. A propósito de por qué la insistencia del Poder Ejecutivo en sacar adelante esta reforma cuando genera estas disrupciones en la coalición multicolor y tampoco cuenta con el apoyo de la población, ¿no? En base a las encuestas que han trascendido. ¿Qué ve usted? ¿Por qué esa intención tampoco le genera popularidad al gobierno, ¿no? Porque es algo que la gente no está viendo como algo positivo. Claramente, yo he mostrado las encuestas de la opinión pública que tiene la gente sobre esta reforma, que son encuestas que ya hizo el grupo de diagnóstico que trabajó en el diagnóstico de la seguridad social. Yo veo una fuerte insistencia de esto de Saldain. Cuando yo hablo con gente del Ejecutivo o con otros legisladores de estos puntos que nosotros estamos planteando, que son muchos de ellos de sentido común. Entonces uno ahí entra a un diálogo donde se puede avanzar, se puede conversar, se pueden buscar puntos de encuentro. Lo que yo sí veo es la intransigencia y la insistencia de Saldain. Y bueno, eso nos genera un poco de decir, che, ¿por qué tanto apuro? ¿Por qué tanta insistencia con las inversiones? ¿Es intransigencia de Saldain o del presidente de la República? Bueno, porque también hay dos personalidades que están chocando muy fuerte, que es Guido Manini Ríos, senador y líder de Cabildo Abierto, un hombre que viene, ¿no?, del ejército. Ha tenido sus cargos de importancia, de relevancia a nivel país y también un presidente de la República con una personalidad muy fuerte en ese sentido. ¿No va más por ahí que por Saldain la discusión? Yo con el presidente no he tenido diálogo sobre esto, pero Manini sí es el líder de ustedes. El presidente tiene una importante trayectoria política y él sabe cómo son este tipo de cuestiones, de diálogo, de negociación, de buscar puntos de encuentro. Él está llevando adelante una coalición que logró, él como principal líder, formarla y ganar un gobierno después de 15 años de gobierno del Frente Amplio. Yo creo que el presidente está en todo lo que puede él colaborar y hacer para que salga la mejor reforma y para llevar adelante la coalición de gobierno como la está llevando. Pero sí, yo no veo a Saldain que esté colaborando en eso. ¿Es verdad que Cabildo Abierto está haciendo presión para que le salgan otros proyectos, como por ejemplo la prisión domiciliaria para mayores de 65 años? Eso es totalmente falso. Alguien lo ha puesto en la discusión pública arriba de la mesa, entendemos nosotros, para dejar mal parado a Cabildo Abierto, para entreverar toda esta negociación que se está dando. El general Manini entregó un documento firmado a la ministra Arbeleche, donde plantea los principales puntos, son 7 puntos, donde pretende modificaciones. Si se logran esos acuerdos, la reforma se vota, no hay ningún otro proyecto que esté arriba de la mesa. Nosotros lamentamos que se entrevere la discusión con eso. Pero bueno, muchas veces en la lógica parlamentaria, bueno, cedeme esto, capaz que no son los 20 que pedí, son 23 y ya que tengo un compromiso para dar cabida a otro proyecto. Perdón, Lore, pasó a fin de año en la Cámara de Senadores cuando se votó. Estaba el plenario votando la reforma de la seguridad social, se pidió un cuarto intermedio para ir a comisión a votar las pensiones de víctimas de la guerrilla. Pero no tiene nada que ver una negociación de un proyecto. La suspicacia de la gente que puede dudar si efectivamente no tuvo algo que ver eso. La gente puede dudar, pero yo me veo obligado en los espacios públicos a desmentir esto completamente. O sea que si, por ejemplo, saliera la cárcel para menores de 65 años, mayores de 65 años, la prisión domiciliaria, ¿Cabildo no apoyaría de todas formas esta reforma? No tiene nada que ver una discusión con la otra. Cabildo Abierto ha sido muy claro, está el documento firmado. Hemos hablado en todo este tiempo públicamente de los puntos que nosotros pretendemos modificar. Los hemos explicado claramente donde nosotros vemos las diferencias y los porqué
de llevar adelante esta propuesta. Ya para ir Todos cerrando, esos planteos los tengo que desmentir. Bien. ¿Cuál es el clima que hoy se está viviendo entonces en la coalición multicolor? Bueno, usted planteaba como los datos técnicos, ¿no? Pero ¿qué pasa con declaraciones que ha habido? Sanguinetti por un lado, Manini que responde a lo que calificó como depresión por parte de Sanguinetti, Domenech que dijo que esto es un regateo turco a propósito de los años Sí. para calcular la tasa de reemplazo. ¿Cómo está el clima? Se rumoreó fuerte la semana pasada con una posible ruptura de la coalición por este tema. La coalición no se va a romper. Yo tengo un enorme respeto por el presidente Sanguinetti. Creo que es una figura muy importante en la vida democrática de este país. Cuando se formó esta coalición, uno miraba a ver el rol que iba a jugar cada uno. Y yo veía al presidente Sanguinetti jugando un rol de mediador, de que cuando surgieran estos problemas, apostar al diálogo y desde su experiencia buscar soluciones. La verdad que nunca pensé que tomara este rol de discrepancia interna dentro de la coalición, que costó mucho formar, que costó mucho esfuerzo y que terminó con el triunfo. Esta coalición se tiene que mantener unida si pensamos en futuro gobierno. ¿Esto es una grieta en la coalición entonces que podría romperse? Yo no creo que se pueda romper, no lo pienso así. Yo creo que estamos en una instancia donde todos tenemos que poner lo mejor de nosotros, pensando en la mejor reforma, pensando en la gente y bueno, y también claramente sí en la salud de la coalición. Perrone, muchas gracias. El agradecido soy yo.